buenas, homo curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Ya que hemos hablado mucho de las proteínas y demás, vamos a hablar un poquito de una patología que suele ir asociada, que son las acidemias orgánicas en la ruta de degradación de la isoleucina, metionina y valina. Si bien es verdad que los aminoácidos isoleucina, metionina y valina se degradan hasta el succinilcoenzima A utilizando rutas de degradación complejas en las que se genera propionilcoenzima A, este es también producto de la degradación de ácidos grasos de cadena impar. La conversión del propionilcoenzima A en succinilcoenzima A tiene lugar mediante una serie de reacciones enzimáticas en las que participan también coenzimas como la biotina y la cobalamina. Las acidurías propiónicas y metilmalónicas son enfermedades metabólicas heredables con un patrón autosómico recesivo, por lo que es común que la ausencia de antecedentes familiares sea lo que suelen tener este tipo de patologías, y a diferencia de otras enfermedades como la diabetes, etc., sí que son consideradas como enfermedades raras y son el resultado de la deficiencia en las enzimas mitocondriales del propionilcoenzima A carboxilasa y la metilmalonilcoenzima A mutasa. Ambas provocan la acumulación de intramitocondrialmente que haya propionilcoenzima A o metilmalonilcoenzima A y de otros metabolitos también relacionados, lo que ocasiona una acumulación de ácidos orgánicos en fluidos fisiológicos como la orina y la sangre, provocando así efectos perjudiciales sobre la salud. Ambas patologías se encuadran dentro de un grupo de enfermedades conocidas como las Castor disease, que son aquellas que para las que se suele proponer que los síntomas intoxicativos que se aprecian en los pacientes podrían estar asociados con el secuestro, toxicidad o redistribución de los derivados del coenzima. Las rutas de degradación tanto de isoleucina, metionina y valina en la mayoría de los ácidos grasos que vamos a encontrar tienen números impares de átomos de carbono y por consiguiente se convierten en un completo en la transformación, como ya vimos, de los distintos componentes hasta acetilcoenzima A durante la oxidación. No obstante, algunas plantas y organismos marinos sintetizan ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono y la vuelta final de la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena impar genera propionilcoenzima A, que se convierte a su vez en succinilcoenzima A para entrar en el ciclo de Krebs. No obstante, como punto central de dicho tema, es necesario saber que el propianato y el propionilcoenzima A también se producen por oxidación de los aminoácidos isoleucina, metionina y valina. La degradación de isoleucina y valina hasta el propionilcoenzima A se produce por la degradación de los aminoácidos de cadena ramificada como la isoleucina y la valina y se inician con tres reacciones que emplean enzimas comunes. Son la transaminación del alfa-cetoácido correspondiente, la descarboxilación oxidativa para generar el acilcoenzima correspondiente y la deshidrogenación por el FAD para formar un doble enlace. Además, tenemos la degradación de la metionina hasta el propionilcoenzima A, porque la degradación de la metionina empieza con su reacción con el ATP para formar el S-adenosilmetionina o el SAM, que es alternativamente el ADOMET. Si bien es verdad que hay que mencionar que este grupo metilo altamente reactivo del ion sulfoniolo se transforma en un agente de metilación de gran importancia biológica y, por ejemplo, la SAM es el donador normalmente del grupo metilo de la síntesis de fosfatidilcolina a partir de la fosfatidiletanolamida. También hay que decir que la donación de un grupo metilo de la SAM produce el S-adenosil-homocisteína, que luego se hidroliza hasta adenosina y homocisteína. Esta última puede metilarse para formar nuevamente metionina mediante una reacción en la que el dador del metilo es el N6-metiltetrahidrofolato y alternativamente la homocisteína puede combinarse con la serina para originar cistationina, que con anterioridad forma cisteína y alfa-cetobutirato. También hemos de decir que el alfa-cetobutirato prosigue la vía de la degradación hasta el propionilcoenzima A y luego hasta el succinilcoenzima A. De propionilcoenzima A hasta succinilcoenzima A se necesita de la conversión del propionilcoenzima A en ese succinilcoenzima A porque involucra tres reacciones catalizadas por tres enzimas
distintos que se explican ahora mismo. Os voy a decir que la primera reacción es catalizada por el propionil coenzima carboxilasa y requiere un grupo prostético que es la biotina y está impulsada por esa hidrólisis del ATP. El producto normalmente es el S-metilmalonil coenzima A, que se convierte a su vez en el R-metilmalonil coenzima A por la metilmalonil coenzima A racemasa, y dicho producto es sustrato de la metilmalonil coenzima A mutasa, que cataliza la reacción mediante un reordenamiento del esqueleto de carbono poco común. También hay que decir que finalmente se acabará obteniendo el producto deseado de succinilcoenzima A, y el enzima metilmalonilcoenzima A mutasa será la empleada en ese grupo prostético que es el 5'-desoxiadenosilcobalamina, que también está llamado como el coenzima B12 y que es un derivado de la cobalamina o la vitamina B12 precisamente, y dicho enzima contiene un anillo de corrina que es similar al grupo hemo, cuyos 4 átomos de nitrógeno pirrólicos son cada uno ligados a un ion de cobalto hexacoordinado. Así que el quinto ligando del cobalto es un átomo de nitrógeno de un nucleótido como el 5,6-dimetilbenzimidazol o DMB, unido covalentemente con ese anillo D de corrina. El sexto ligando es un grupo 5'-desoxiadenosino en el que el átomo carbono 5' de la desoxirribosa forma un enlace covalente con el carbono, mejor dicho, entre el carbono y el cobalto, uno de los únicos dos enlaces de carbono metal conocidos en la biología. Por tanto, el protocolo de dichas acidemias se encuentra en el estudio de las analíticas de los pacientes, tanto de sangre como de orina, y procediendo posteriormente al diagnóstico y tratamiento. La orientación diagnóstica de este grupo de enfermedades se basa normalmente en los próximos apartados que ahora iremos viendo, pero principalmente veremos que el diagnóstico de este tipo de enfermedades está basado en varias orientaciones. En primero, el antecedente familiar, que como ya hemos dicho, esta enfermedad se da por mutación autosómica recesiva que no presenta habitualmente antecedentes familiares, pero sí suele presentarse una historia de antecedentes de familiares próximos fallecidos ya en periodo neonatal en circunstancias poco claras, con abortos repetidos, de vómitos acetonémicos o en casos de antecedentes de consanguinidad, que suelen reforzar la sospecha clínica de que se padezca este tipo de enfermedades. Lo más común en casos neonatales suelen ser los más típicos. Se producen uno por cada 50.000 o 80.000 niños nacidos aproximadamente, por los que se considera una enfermedad, como digo, rara. La sintomatología clínica son las 3 acidemias orgánicas, las que tienen distintas formas de presentación en función del defecto enzimático, del momento también de la aparición de la descomposición y así como de otros factores aún desconocidos. Aunque los síntomas son bastante comunes para las 3 acidemias ya explicadas anteriormente en el apartado de la síntesis, ya que las síntomas son inespecíficos y dado que algunos tienen una intoxicación encefalopática, no responden a la medicación por tanto habitual, y la sintomatología incluye el rechazo del alimento, la succión débil, los vómitos, la pérdida de peso o anorexia, la distensión abdominal y los síntomas de disfunción del sistema nervioso central debido al acúmulo de ácidos orgánicos y la acumulación también de amonio, que puede producir letargia, hipotonía, temblor y convulsiones. A veces se presentan movimientos involuntarios que se confunden con convulsiones, que no lo son, ¿vale? Generalmente son episodios de hipertonía con opistótonos o forma de C invertida en una contracción brusca, que es por la infección muy similar a la que produce, digamos que la contracción que produce puede recordar a veces al tétanos, pero evidentemente no lo es. Ante estas contracciones involuntarias y síntomas similares pueden mostrar un patrón de salvas supresión en el electroencefalograma, siendo frecuentemente una moderada hepatomegalia y deshidratación. La forma más habitual en la que se presenta esta patología es la forma severa neonatal, entre el 70 y el 80% de los casos, produciéndose bradicardias, apneas y también, aunque no siempre, sí que es cierto que no obstante también está la forma aguda intermitente de comienzo tardío, que es que la enfermedad se manifiesta generalmente entre los
1 y los 10 años de edad, y a veces no se manifiestan hasta la adolescencia incluso, y se suele producir porque en general las manifestaciones vienen precipitadas por cuadros infecciosos comunes, por una excesiva ingesta de las proteínas, el estrés o por motivos desconocidos también en otros casos, donde se produce una deficiencia hepática con un cuadro de síndrome de Rayleigh, y es frecuentemente encontrado en una acidosis metabólica en ocasiones con hiperamonemia, que son defectos del ciclo de la urea, y por tanto problemas también con el amonio y la acumulación de este, produciendo también cetonuria y pancitonemia. También existe la forma lentamente progresiva que presenta, aparte de los indicados para todos los casos, tienen otros síntomas muy molestos como problemas cutáneos crónicos, desarrollo pondoestatural, psicomotor, etc. El análisis normalmente básico de este tipo de problemas se suele hacer con una cetonemia, con cetonuria, análisis de orina, acidosis metabólica, con hiperamonemia, a veces destacada en las concentraciones, neutropenia, glucosa normal o elevada en algunos casos, tener hiperglucemia puede ser también procesos de diabetes neonatal o un pequeño indicativo de este tipo de patologías, pero es difícil discernirlo. La lactato normal o moderadamente elevada, el calcio normal o ligeramente disminuido y la función hepática normal o ligeramente incrementada en enzimas hepáticos. Si bien es verdad que ante todos estos datos la clínica más o menos es compatible y se debe de proceder a una serie de exámenes complementarios porque, como veis, tiene algunas cosas que pueden llevarnos a otro tipo de patologías que no son las correctas. Los exámenes específicos bioquímicos nos llevan a cabo normalmente con la Academia Isovalérica, que podemos encontrar en cualquier caso en isovalerilicina, y también podemos encontrar el 3-hidroxiisovalerato, que podemos encontrarlo en otros tipos de acidurías. En concreto en la acidemia propiónica encontramos siempre en orina el metilcitrato y el 3-hidroxipropianato, ¿no? Que son bastante destacados. En sangre, por ejemplo, tenemos a propionilcarnitina. También encontramos frecuentemente una gran acumulación de glicina tanto en orina como en sangre, y esto también puede ser algunas pistillas, ¿no? La acidemia en el caso de la metilmalónica, normalmente encontramos siempre en orina y en el metilmalonato o en el metilcitrato, que se encuentran las metilcarnitinas, también encontramos la carnitina bastante acumulada o el metilmalonilcoenzima A, que también suele dar hidroxipropiónico o metilcitriónico en la orina u homocistinuria. El tratamiento en cualquier caso de este tipo de acidemia se suele llevar a cabo con el mantenimiento de los niveles de ácidos y de amonio en un nivel muy bajo, y algunas de las razones por las que pueden subir estos niveles es en los casos de las infecciones o, como digo, el aumento de ingesta de proteínas si no se presenta este tipo de patología. En el caso de una fase aguda de la enfermedad, el enfermo debe de ser tratado con urgencia, y la dieta de urgencia consiste en suministrar una bebida energética con un alto contenido en glucosa. Al suministrar esta glucosa desde el punto de vista de calorías adicionales, evitamos que el cuerpo use sus propios tejidos para liberar energía y asimismo las proteínas, evitando a su vez la acumulación de estos ácidos orgánicos perjudiciales. Este tratamiento de urgencia se adapta a cada individuo según la edad y el peso y variando la concentración de glucosa. Si con esto no hay mejorías, acude al hospital para el suministro de glucosa, ya que debe de ser por goteo, es decir, por suero glicosilado, y en algunos casos este tratamiento se hace conjuntamente con otro tipo de medicaciones. No obstante, lo normal es que se restrinjan las proteínas en la dieta para no fomentar que se puedan producir más problemas o mayores cantidades de las acidemias. En el caso de las acidemias orgánicas, el médico debe estar puesto al corriente y, por supuesto, debe intentar detectarlas dentro de la dificultad del proceso, pero las manifestaciones clínicas que llevan a errores innatos que son inespecíficas, como hemos visto con determinados procesos, sí que es verdad que la calidad de vida de los pacientes que sobreviven al periodo neonatal por las acidemias de inicio tardío se verá afectada si no reciben una intervención oportuna o si no reciben el tratamiento adecuado, y pueden disminuir sobre todo las posibles secuelas si por el contrario tienen un tratamiento adecuado. Y además la acidemia metilmalónica sensible a la vitamina B12 es un error congénito del metabolismo de la vitamina B12, como hemos visto de la cobalamina, y normalmente se caracteriza por producir incluso comas cetoacidóticos recurrentes o vómitos transitorios, de manera que también puede producir deshidratación, hipotonia o déficit intelectual, y con una dieta hiperproteica en este caso e inyecciones intramusculares la vitamina B12 pues evidentemente es la que
suele compensarse, digamos, y por esto acaba siendo un tratamiento bastante eficiente. Las complicaciones más frecuentes de este tipo de enfermedades en especial son aquellas que, como digo, no llevan tratamiento y entonces se producen daños neurológicos, daños renales, cardiomiopatías, problemas cutáneos a nivel de alopecia o descamación superficial extensa, pancreatitis, en el caso sobre todo de la acidemia isovalérica. Y por tanto la única conclusión a la que podemos llegar después de haber hablado un poquito de todas las acidemias es que, salvo en los casos que responden favorablemente a la terapia vitamínica o a la dieta, las acidemias orgánicas siguen teniendo un pronóstico muy reservado, porque es una enfermedad, como digo, muy rara y no se ha podido tampoco estudiar ampliamente, pero sí que es exhaustivamente mirado a nivel bioquímico y nutricionalmente para intentar que tengan la vida más normal posible estas personas que sufren estas patologías. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y, sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.